Gracias. Estoy con el senador Alfredo Botello desde la sede del Senado de la República. Primero agradeciéndole que me haya recibido acá el licenciado Alfredo Botello, a quien considero mi amigo desde hace algunos años. Hace como un ratito, ¿no? Así es. Y que me reciba aquí en esta que es la Casa de los Mexicanos, en esta casa en donde se trabaja para que los mexicanos tengamos leyes cada vez más certeras. Y bueno, pues hay muchos temas que aterrizan en Querétaro, licenciado Alfredo Botello. Y digo, de repente también hay que tocar los temas que le interesan a la gente a nivel nacional, como esto que sucede hoy en la Corte, ¿no? Que no aceptan del todo a la magistrada Piña, algunos, otros que pues el asunto de los plagios a esas alturas, y que le llaman mucho la atención y que se han vuelto virales esos asuntos, pero hay temas en Querétaro como el del agua, el acueducto 3, la ley de medios, hay temas que, caray, dices, pues, ¿quién nos ayuda a comprenderlos? Primero, bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, aquí a mi amigo Rosillo, que de muchos ayeres, ahí cuando coincidíamos incluso, ahí tuve la fortuna de también trabajar en medios, de ser reportero, también corresponsal, y pues desde aquellos ayeres ya llovió, dirían, desde antes que incluso el PAN comenzara a gobernar ahí en San Juan del Río, imagínense nada, ya cumplió 30 años el gobierno de la primera alternancia ahí en San Juan del Río, ya son 31 años. 31 años, sí, 91. 31 años, ya estamos ahí en San Juan, y ahí es donde se desgranó la mazorca, como les he comentado en muchas ocasiones, de la alternancia. Y qué bueno que en Querétaro se dé la alternancia, qué bueno que en San Juan se dé la alternancia. Eso obliga a los buenos gobiernos y eso obliga a los ciudadanos a que, pues cada que hay una elección, pensemos bien por quién vamos a votar, y de eso se trata precisamente lo del INE, fíjate que... Y es cuando el ciudadano valora que su voto es eso, ¿no? Que decide. Así es, yo creo que San Juan es un ejemplo de las acciones que ha tenido las instituciones electorales. Hace 30 años fue la primera resolución que en el ámbito jurisdiccional se dio para que precisamente se le diera el reconocimiento del triunfo a Salvador Olvera, para lo cual había 3 condiciones muy importantes. Uno, que hubiera ganado con el apoyo de la gente, y ahí estuvo la expresión que hicieron en la Plaza Independencia y en ese incluso peregrinar que hicieron al Instituto Electoral de entonces. 2, que también hubiera obviamente un apoyo de carácter político, como era el que tenía y tiene el Partido Acción Nacional. Y 3, que hubiera fundamento jurídico. Si no, no había ningún poder que hubiera movido pues lo que ya era un hecho de que se le quería dar el triunfo al partido gobernante en ese momento. Sin embargo, esas 3 condiciones se cumplieron y por lo tanto fue el reconocimiento del triunfo de los sanjuanenses que habían votado en favor de Salvador Olvera Pérez. Hace 30 años es cuando comenzó la transición. Para los chavos que van comenzando no se les hace muy familiar esto, se les hace como natural el tema del INE, que nuestro voto cuente y se cuente bien. Hoy no hay expresiones de postelectorales porque se resuelve en órganos electorales y en tribunales. Sin embargo, hoy parece ser que quisiéramos regresar más allá de hace 30 años, donde nuevamente sea el gobierno quien organiza las elecciones. Quizá, por qué no decirlo y con todo respeto, con los servidores de la nación, que los que quisieran que sean los servidores, así como llevaron sus paquetes de medicinas, como llevan los paquetes alimenticios, los servidores de la nación. Quizá ahora lo que pretendiera el presidente de la República es que ahora sean los que lleven los paquetes electorales para que se contabilicen, pero vaya usted a saber si van a llegar directamente o no a los organismos electorales. Eso es de lo que se trata, defender las instituciones y que nuestro voto cuente y se cuente bien. Eso es lo que estamos hablando. A ti te tocó, como periodista que eres,
conocer esas distintas etapas de este México democrático, de este México transicional, y es lo que estamos defendiendo. Vamos a ir ante la Corte, fíjate. Ya estamos yendo a la Corte. En estos días ya estaremos firmando la controversia para ir a la Corte. Ya se está preparando y vamos a ir a la Corte. Que incluso, Alfredo, ahora que te acuerdas de toda esa parte de la historia, pues tú llegaste después a ser funcionario allá en San Juan del Río. Así es. Pero antes de eso, también te debes de acordar que entonces el Cabildo era el colegio electoral, que el Congreso era el colegio electoral, y ese 91 marcó el parteaguas para que dejaran de serlo. En todo, fíjate que incluso también, aparte de quien calificaba era el Cabildo, ya en la entrega-recepción, ¿saben cuál fue la primera entrega-recepción que hubo allí en San Juan del Río? ¿Cómo se entregó? Con la entrega de la llave del candado de la oficina del presidente. No existían, no estaban las actas de Cabildo porque las habían guardado en una caja que anteriormente había contenido huevos. Las comenzamos a buscar y ¿saben dónde las encontramos? En los baños. Allí habían sido ya abandonadas como documentos ya inservibles, y allí fuimos a sacar las actas de Cabildo. No había un inventario de recurso humano, de recurso material. A las pocas semanas llegó quien se encargaba de servicios municipales y dice: oiga, vengo por mi camioneta. ¿Por qué? Es que la camioneta es mía, no es del municipio. Había 3 camiones de basura, de los cuales uno estaba en mantenimiento porque se había desvelado, otro se había quemado y otro andaba pues causando nada más penas y tristeza recogiendo la basura de los sanjuanenses. Esa era la entrega-recepción de entonces. Hoy tenemos una entrega-recepción donde se entrega el inventario de recurso humano, el inventario de recurso material, se entrega una nómina, se entrega un fondo también que se tuvo disponible para el cierre o inicio de la administración, etcétera. Eso es lo que se hace ordinario, pero eso no era ordinario. Y es lo que estamos hablando de las instituciones en nuestro país. Y entonces ahora que tenemos esta regresión, Alfredo Botello, en esta parte, ¿qué le piden ustedes a los mexicanos? ¿Qué le piden ustedes desde aquí, desde el Senado de la República? ¿Cuál es la lucha que sostienen para que las instituciones se fortalezcan? Pues que defendamos a nuestras instituciones, que como les digo, hoy se nos hace ordinario. Sin embargo, no era ordinario hace 30, hace 40 años, antes de que llegara la transición. Antes, por ejemplo, imposible tener un acceso a la información pública. Fue que llegó a los gobiernos en el 2000, que se dio este acceso a la información pública, y fue por un desafortunado acontecimiento, y se los digo tal cual, que fue un toalla gate, que se consideraba que una compra que se había hecho para la atención de lo que era todo el servicio que se tenía que dar en Los Pinos, que se compró unas toallas para todo el servicio, se consideraba que eran nada más las toallas de baño para la habitación que tenía el presidente. No, era para todo el sistema de Pinos. Sin embargo, decía, ¿cómo es posible que se han comprado 5,000 pesos en toallas para el servicio del presidente, siendo pues, que al común de los mortales eran 500 pesos o eran, no sé, 500 pesos, 50 pesos? Y a raíz de eso se dio lo que fue se comenzó a construir lo que es el andamiaje que hoy tenemos de acceso a la información. Antes no sabíamos cuánto ganaba un presidente municipal, cuánto ganaba un diputado, cuánto ganaba un senador, cuánto ganaba un gobernador. Hoy ya lo conocemos, cuánto es lo que ganan. Anteriormente tampoco sabíamos cuáles eran sus propiedades. Hoy podemos saber cuánto valen sus propiedades. ¿Y saben qué? Esta administración no había querido nombrar a los consejeros del instituto para que no hubiera la obligatoriedad para que informaran cuánto se ha invertido en las obras públicas de este gobierno, para que se informara cuáles son los viajes de la no primera dama que ha realizado en el ámbito internacional, ¿sí? Para que informaran cómo son las asignaciones que se tienen de las contrataciones también.
Y eso no lo quería hacer. Los hemos nombrado hace una semana a los consejeros, pero todavía está la amenaza de parte del presidente de que puede vetar esa designación que hicimos los senadores. El presidente que dice que es adalid, que él está por la transparencia, por la no corrupción, no es cierto. Lo que quiere es que los contratos se siguen asignando de manera directa, como fue el segundo piso de la Ciudad de México, que lo asignó a una persona de apellido Riobó y reservó la información durante 10 años que nunca supimos a quién. Hasta ahora, después de 10 años, supimos a quién le habían asignado, y que ni más ni menos es el esposo de la ministra Yasmín Esquivel. ¿no? En fin. Que está acusada de plagio. Bueno, mira, es un asunto que precisamente en ese tema pues tendrá que resolver la UNAM, la Anáhuac y los propios ministros de la Corte. Ella siendo un miembro de la Corte, yo siempre soy respetuoso de los miembros de los otros poderes, incluyendo del presidente. Como ustedes pueden ver, yo no me refiero a adjetivos con el presidente, de ninguna manera. Si él no tiene respeto para nosotros, yo sí le tengo respeto a la figura presidencial. Él debería tener respeto a la ministra Piña, debería tener respeto a los y las senadoras, a los y a las diputadas, pero no tiene respeto. Pero de mi parte nunca va a encontrar una falta de respeto para el señor. Oye, me regreso otra vez, Alfredo, a esa parte, porque empezamos con historia de San Juan del Río, con las transiciones. Y te quiero preguntar sobre el agua. ¿Pero qué tiene que ver San Juan del Río en todo esto? A mucho. Nace Japam. Bueno, con Japam nace la Japam, y luego me platicas qué sigue con el acueducto 2, con el acueducto 3. Ahí te va lo siguiente. El agua es un vital líquido para todos, ¿sí? Y está construido su suministro con sistemas de carácter independiente o de carácter particular. Que hay como 17 en todo el país, ¿no? No, ¿qué? O 13 sistemas independientes como Japam. Sí, pero esos son municipales. Sí. Nosotros, precisamente hace 30 años, lo que se solicitó al gobierno del estado es que fuera el gobierno municipal quien fuera el responsable del suministro de agua para todos los sanjuanenses, y se logró en la administración del licenciado Enrique Burgos García. Y se construyó lo que fue Japam, fue cuando inició Japam. Pero incluso en San Juan del Río, no únicamente Japam es quien proporciona el servicio de agua potable, sino también hay los sistemas independientes de comunidades, donde las comunidades se organizan para poder suministrar ese líquido, que no dependen de Japam, y ellos son los que se cooperan para el pago de su agua potable o también para la reparación de sus tuberías. Esos son sistemas independientes, sistemas particulares. Lo mismo lo tenemos allá en Amialco. En Amialco hay pozos que quien los administra, las comunidades, los administran los particulares, asociaciones civiles los administran como sistemas independientes. Tenemos uno muy particular en la delegación de La Piedad en el Marqués, que allí quien lo administra son gentes afines a una organización a nivel nacional que se llama Antorcha Campesina, que es un órgano independiente, que es un órgano particular, no es el Estado quien lo administra. Tenemos de los más antiguos de sistemas privados, es el de Juriquilla. ¿Por qué ese sistema se hizo independiente y no la Junta Federal de Agua Potable que funcionaba en aquel momento? Porque Juriquilla estaba a las afueras, no había infraestructura, no había forma de cómo el organismo llevara el agua. Entonces se permitió que este organismo operara de manera particular y sigue operando
de manera eficiente. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente ante el gran desarrollo que tenemos en el Estado? Que hay lugares donde no puede llegar la infraestructura y sería multimillonaria llevar la infraestructura a esos lugares por parte de la Comisión Estatal del Agua. ¿Y por eso acusan a Querétaro de privatizar el agua, Alfredo? Eso es lo que están haciendo. Dicen que lo acusan de privatizar el agua, pero quien acusa de privatizar el agua son los primeros privatizadores, cuando incluso su bandera es que los sistemas independientes sigan operando. Y allí están, les digo, claros ejemplos de algunas comunidades aquí en San Juan, en Amialco, en la Sierra, y ahí en el Marqués, en Huimilpan, donde son sistemas independientes que son organizados por los particulares, ¿sí? Entonces ellos están diciendo que se está privatizando el agua. No, lo que se hizo en Querétaro fue ordenar para que ese servicio se prestara con eficiencia y con calidad por parte de estos organismos independientes. Y también les quiero decir que si no hay infraestructura, ni modo que vamos a detener el desarrollo. Si hay alguien que quiera hacer una infraestructura y hay agua en ese lugar, te lo garantiza. Y la Comisión Nacional del Agua permite que el agua, que es propiedad de la nación, y la Comisión del Agua otorga ese permiso para que se pueda utilizar esa agua para el consumo humano, que la aproveche para ese desarrollo que se tenga que realizar ahí. Porque en la Ley Nacional de Aguas, o no sé cómo se llama ahora, están catalogados las categorías del agua, ¿no? Industrial, agrícola y urbana. Ok, y la urbana es la principal. Cuando satisfaces la situación urbana, todos los demás tienen chance, ¿no? Sí, cuando satisface el agua urbana, pero también sabes que se habla del gasto del agua. El principal gasto de agua se tiene en el ámbito agrícola, agropecuario. De tal manera que era muy importante las acciones que teníamos de apoyo al campo para la tecnificación. ¿Hoy saben cuánto dinero hay para tecnificación en el campo? Nada. De parte del gobierno federal, cero. De tal manera que también el agua se puede optimizar mediante inversión que hagamos en tecnificación del campo. En materia de tecnificación, el distrito de riego número 23, allí en San Juan del Río, ha sido punta de lanza. Es ejemplo el manejo que ha tenido el distrito de riego 23 y que aprovechó bien los apoyos que el gobierno federal y los gobiernos estatales brindaron para esa tecnificación. Hoy, desafortunadamente, hay cero de inversión en ese sentido. De tal manera que aquellos que cuidan el agua, que hagan esa situación. Oye, Alfredo, y sin salirnos del tema del agua, el Acueducto 3 es un proyecto... Primeramente el 2, a mí me tocó colaborar. Ok, sí, adelante. Traerlo desde... Simapán. Desde... El Infiernillo. Así le denominamos el Infiernillo, ¿sabes por qué? Porque cuando llegó el subsecretario de gobierno, de dar noticia que había ido ahí al lugar donde emanaba el agua, y que estaba a 43 grados, que estaba muy lejano, muy retirado. Dijo, ¿y dónde queda ese manantial? Dijo, en el Infiernillo. Y desde entonces lo comenzamos a denominar. ¿Cómo se llamaba el subsecretario? Con Jesús Carlos Hernández. Jesús Carlos Él Hernández. fue con la gente de la Comisión Nacional del Agua, Estatal del Agua y la Nacional, a visitar el lugar para ver el venero de donde íbamos a traer el agua. Y hicimos una obra de infraestructura única durante hace 2 sexenios para dotar al Valle de Querétaro de el agua. Francisco Garrido, ¿no? Con Paco Garrido, que después quien subió el switch fue el gobernador Calzada, pero quien tomó la determinación y se fundió con el gobierno federal del entonces Felipe Calderón, y también con el financiamiento de una empresa privada que es quien tiene ahorita el suministro de agua, que es la empresa ICA, es como pudimos lograr una inversión de casi 3,000 millones de pesos para dotar de agua. Te digo, esa agua la trajimos de allá de 99 kilómetros desde el río Santa María hasta
el Valle de Querétaro. Eso es lo que hicimos, y hoy lo que el gobernador quiere es que aguas más abajo puedan traerse, pero primeramente se tienen se tiene que tratar, después potabilizar y después traerla al valle también, que es el de principal crecimiento que tenemos, y así seguir preservando el acuífero de San Juan, que es muy rico. Y bueno, licenciado Alfredo Botello Montes, siguiendo con este tema del agua, ya platicamos un poco la historia, porque es muy importante a veces sostener esos temas en cosas que sí se han vivido y cosas que hemos visto. Y luego me platicas, ya participas con Paco Garrido en la... Lo del agua. Primeramente, en la que fue la municipalización del agua en San Juan del Río. Sí. Pero ahí obviamente respetando los sistemas independientes o particulares. Que por cierto, facturan bien bonito, facturan ¿sí? Muy bien. Y además te digo, hay algunos sistemas, hay algunas comunidades que ellos mismos tienen su propio pozo y tienen su propio sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que les comentaba? En Juriquilla es como inició así, y en aquellos lugares donde no hay infraestructura, ahí es donde también operan organismos de carácter independiente, ¿sí? Pero están regulados por la Comisión Nacional del Agua y por la Ley de Aguas Nacionales y la ley estatal. Y la ley estatal. Efectivamente, ellos tienen que cumplir esos parámetros, pero muy fundamentalmente, quien da los permisos para la utilización del agua que hay en el subsuelo es el gobierno federal. ¿Quién gobierna a nivel federal el día de hoy? El partido Morena, ¿sí? La Comisión Nacional del Agua es federal, no es estatal, y lo que hizo el Estado fue regularizar para que el servicio, los diputados que hicieron, fue ordenar que el servicio se preste con calidad, con eficiencia y atención al usuario del servicio. Y luego, bueno, pues nace la necesidad de un Querétaro que históricamente no ha tenido agua, o sea, por eso le construyeron el acueducto de Juan Antonio de Urrutia y Arana, ¿no? Así es. El Marqués. Así es, y construimos el acueducto 2. Así es. Construimos el acueducto 2, y con eso incluso preservamos también el San Juan del Río, porque ya la mancha, la necesidad ya podría haber traído como consecuencia que el agua de San Juan fuera para San Juan. Sin embargo, usted decir que San Juan no crees que tiene mucha agua. También hay un sistema que es el sistema de Santa Lucía, de Amialco, sí, que la JAPAM le proveen agua de Santa Lucía. ¿Sí? Uh-huh. Se tiene una fuente de agua también de otra fuente que es el pozo del Batán. Sí, de allá viene esa fuente, como en Querétaro. En la Valle de Querétaro, hay agua que viene del sistema Chichimiquillas, del sistema de Huimilpan, de Paraíso La Noria, ¿sí? Pero que es una necesidad vital líquido, vamos a ir a donde se encuentre. Lo más importante es que se desarrolle, que la población tenga un lugar donde vivir, y que ese lugar donde tenga que vivir pueda tener este vital líquido, y buscar las obras de infraestructura necesarias para que pueda proveerse de este vital líquido. Como te digo, esa inversión de 3,000 millones de pesos que realizamos hace 12 años, ¿sí? En el acueducto 2, para llevar esa agua a San Juan del Río, que ahorita, por ejemplo, lo vimos, el gran servicio que presta este acueducto, cuando hubo una fractura en el mismo, ahí en el Marqués, y estuvimos en época navideña durante 4 días sin agua. Pero ahí también se vio los técnicos de parte del gobierno estatal para prontamente restablecer esa falla que había tenido el sistema, y más de 70 colonias en el Valle de Querétaro pudieran tener este suministro de agua potable. Oye, Alfredo, el crecimiento de Querétaro no se ha detenido, el crecimiento de Querétaro, y está llegando a su límite de abastecimiento el acueducto 2,
urge esta otra infraestructura que se ha anunciado y que hablan de 15,000 millones de pesos. Tan solo la planta tratadora parece ser que salen 7,000 millones de pesos. Sí, pero... El agua es buena, Alfredo, porque ahorita platicando con algún otro senador, con el doctor Gilberto Herrera, él decía que había que tener mucho cuidado con el agua que le iban a traer a Querétaro. Claro, y ese cuidado precisamente por eso cuesta esa inversión. Sí, claro, porque ya te comentaba, si la traemos en crudo como está, pues claro, es un agua que no sirve para el consumo humano. Sin embargo, es un agua que debe ser tratada. Y una vez tratada, debe ser potabilizada para el consumo humano. No toda el agua tratada es para el consumo humano, sino es potabilizada. Pero yo te decía, hablando de ejemplos de agua, el gran problema que ha tenido la universidad con la CEA es que no tenían un sistema de riego en sus jardines la universidad, ¿sí? ¿Y de dónde creen que era el sistema de riego de sus jardines? Pues de agua potable. Y por eso era que su consumo era muy elevado y por eso su cuenta con la Comisión Estatal del Agua. Se hicieron algunos ejercicios para que en lugar de que fuera con agua potable, pueda realizarse con agua tratada de la planta que está en la CEA, y fue uno de los acuerdos que llegamos con la universidad cuando llegamos precisamente con la administración panista de Paco Garrido para que pedirle a la universidad que parte de su sistema de agua lo hiciera con agua tratada que nosotros le proporcionábamos como gobierno de parte de la Comisión Estatal de Agua Potable. Entonces, sin embargo, hoy nuevamente hay buenas relaciones con la universidad, pero sí hubo un momento en que... Siempre se ha dado esas relaciones, hoy se tiene esa relación. Que quisiéramos dotarle de mayores recursos a la universidad de parte del gobierno, pero pues no se puede. Yo te voy a decir que el que le está quedando de ver es el actual gobierno, ya que, por ejemplo, no hay inversión en infraestructura, ¿sí? No hay forma de cómo hacer nuevos edificios para los universitarios. No hay esa forma de cómo hacerlo. Y sin embargo tienes una universidad que en el ámbito nacional se encuentra entre las 10 mejores ranqueadas del país y del mundo. Es una excelente universidad, sí, pero además que tiene muchas necesidades. Mira, de presupuesto, por ejemplo, la federación con este gobierno ha estado aumentando un 3%, un 3.2%. El gobierno del estado ha estado aportando el 10% y en este año incluso hasta el 14% de aumento, 13% de aumento, más aparte de otros proyectos. Sin embargo, el gobierno federal ya cerró también proyectos para las universidades también, o sea, y todavía le ponemos los legisladores la gratuidad en la educación superior. ¿Cómo le vamos a hacer con esa gratuidad si parte también de la educación es con esa recursos? Aportación que hacemos las familias para los universitarios? Hay un programa muy bueno que por cierto hizo el gobernador Curi, que fue el participar con el 50% del costo de sus colegiaturas para los universitarios. Esa fue una buena acción de apoyo a la economía familiar y de apoyo a la educación, que además del subsidio que da a la universidad, es por otra parte es el apoyo a las familias, un programa social para que el 50% de su inscripción a las licenciaturas puedan tener ese subsidio de parte del gobierno del estado. Digo, todo es ganar. Oye, Alfredo, y ganar y también luego a veces es perder con una autopista como la 57 que, y te digo, es a manera de queja y a manera de qué va a suceder ahí, porque
Hace unos 2 meses yo tenía que estar en Escobedo y hice 2 horas de San Juan del Río a Escobedo, y estoy hablando de un tramo de menos de 20 kilómetros. ¿Qué te pasa a ti que vienes a la Ciudad de México 1, 2, 3, no sé cuántas veces a la semana? Unas 2 veces por semana, pero yo ahorita voy a Querétaro y mañana regreso nuevamente. Y sí, la piensas para transitar por la autopista, pero es lo que tenemos, la autopista mayormente comunicada del país, es la que tiene mayor flujo de automóviles, es una realidad. El gobernador ha planteado incluso al gobierno federal la posibilidad de la construcción de una vía paralela para desahogar la carretera 57. Lo vemos muy difícil, y más a estas alturas, ya prácticamente al cierre de la administración. También sería muy útil el retomar el tren México-Querétaro. Ahí están las vías que hoy se ocupan para tren de carga. El constitucionalista se llamaba Alfredo. Pues fíjate que yo recuerdo que aquí a unos pasos de donde estamos, aquí en Insurgentes, está en la estación Buenavista, ¿sí?, que es la estación del tren. ¿Ahí llegaba? Allí llegábamos. Salíamos de la estación vieja del ferrocarril, ahí en el centro de Querétaro, en la avenida Cuauhtémoc. Yo salía a las 4 en punto de la tarde y estaba aquí en el corazón de México a las 18:15 de la tarde. Era una delicia. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, salíamos a las 8 de la mañana, estábamos 10:15 de la mañana ahí en el corazón de Querétaro. Ese debería de retomarse. Allí no hay cavernas, no hay cenotes, no hay tampoco ruinas prehispánicas que se puedan afectar, de tal manera que allí está, y sería realmente, yo digo, relativamente fácil. Barato, ¿no? Y además barato. Para que lo pudiera retomar el gobierno de la República, ¿no? Ojalá y se hiciera, eso ayudaría mucho a ese tema, pero desde luego también imagínate que no tuviéramos tren de carga. Como todos esos contenedores que transitan en los trenes de carga podrían estar transitando en nuestras carreteras. El sistema carretero debe ser fortalecido en este país. Sin embargo, desafortunadamente sí vemos cómo los arreglos que se le hacen a nuestra carretera 57 son arreglos que luego van son mejorables, con que mucha ya ni hay lentitud, sí, pero pues bueno, ahí se hizo ese libramiento todavía del Palmillas a Paseo, que ha logrado todavía aminorar un poco el tránsito vehicular, que pues ojalá y pudiera ser mayormente utilizable. Y pues bueno, ¿Hay alguna propuesta de los senadores, Alfredo? Tenemos 3 senadores, ¿no? Sí, quien ha traído este tema es la senadora Estrella Rojas Loreto, solicitando a la SCT que ponga énfasis en lo mismo, pero pues realmente no vemos alguna posibilidad de un avance pronto, porque también saben que es el flujo de carácter presupuestal. Cuando no es una prioridad presupuestal la carretera México-Querétaro, a pesar que es uno de los principales ingresos que tiene las arcas federales y que van a un fideicomiso que es FINFRA, el Fondo de Infraestructura, ¿sí? Mientras no se tenga como prioridad nuestra carretera 57, vamos a seguir con esas lentitudes. Si el gobierno federal, no es SCT, sino de parte del gobierno central de la Secretaría de Hacienda, dispusiera de mayor flujo de efectivo para que pudiera darle una intervención de fondo a la carretera, sería muy positivo, pero solamente el presidente puede hacerlo. Y obviamente si es que hay bolsa para la carretera México. Fíjate que en la época de Francisco Leiseca, también como gobierno panista, se echó una lucha contra Capufe. No sé si te acuerdas. Claro, me tocó colaborar precisamente con Paco Leiseca. Me dijo, a ver, antes la trampa de desaceleración llegaba a la estación de gasolina de La Curva. Ahí era donde se impactaban los camiones que se quedaban sin frenos.
El que hizo fue poner un dique y decir, aquí, ¿saben qué? Se me van de frente y nada que aquí los camiones que vengan así. Incluso le puso un vado ahí para que no transitara camiones pesados a lo que era la avenida Panamericana y se fueran a impactar, que causaba muchas desgracias ahí en la estación de la curva, que está allí donde está la avenida Juárez con la Panamericana para los nuevos sanjuanenses. Que todo era la Panamericana, después, allí era donde llegaba. Sí, Paz. Pero Paco Laiseca fue lo que hizo y después se intervino con ese ingreso también, donde se puso ahí una contención, una glorieta, un distribuidor que ayudó obviamente para evitar ese tipo de accidentes ya para la zona urbana de San Juan del Río. Y a mí me tocó precisamente ahí con Paco Laiseca en esa intervención. Y yendo un poquito más allá, también Paco Laiseca fue el que le exigía a la SCT entonces y a Capufe que le entraran con lana para mantener a San Juan del Río, porque por ahí pasaban sus camiones pesados cuando había un accidente. Bueno, incluso ahí hubo, recuerdo memorablemente, un informe de gobierno donde tuvo una comunicación con la SCT donde le estaban anunciando la intervención para la mejora precisamente de lo que tú comentas, ¿sí? Lo recuerdo muy bien que fue en un informe de gobierno donde allí se comunicó telefónicamente con el encargado, no sé si de Capufe o de SCT, donde le daban ese anuncio para los Juan Antonio Ruiz Menier. Así es. Y recuerdo también muy bien que, pues bueno, con la administración de Paco Garrido tuvimos esa gran intervención en lo que es Paseo Central. Ya nadie quería entrar a San Juan del Río porque era intransitable Paseo Central. Fue una gran intervención que tuvimos en Paseo Central, como hoy Mauricio lo tiene en Querétaro, en Paseo 5 de Febrero, y así como fue un gran aliciente para el tránsito de San Juan, el Paseo Central, lo va a hacer 5 de febrero para Querétaro, y como también hoy Mauricio Curi está invirtiendo obras de gran calado de infraestructura en la zona oriente, también con algunos puentes que está construyendo y algunas obras de infraestructura que nuestro gobernador Mauricio Curi está también invirtiendo allá en San Juan, con recursos del Estado, no con recursos federales. La reelección, Alfredo Botello, ¿vas por la reelección? Tengo derecho a ella, sin embargo, yo no he pensado en ella y no me quita ni el sueño, ni tampoco me dan agruras. A mí no me ganan las ganas, sino hay que estar donde uno deba de estar en su momento, y como dice el Eclesiastés de la Biblia, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Gracias, Alfredo. Pues muchas gracias aquí a la bitácora de nuestro buen amigo Rosillo.